Evaluación del riesgo cardiovascular. Nos basamos en el documento correspondiente a las guías de práctica clínica para el tratamiento de las dislipemias de la Sociedad Europea de Cardiología que han sido publicadas en el año 2020. Es cierto que también tenemos documentos para la estimación del riesgo cardiovascular procedentes de Estados Unidos, entre otros. De todas formas, lo más aplicable para la sociedad española sería el documento que acabamos de citar de la Sociedad Europea de Cardiología. Nos vamos a centrar en Europa y fundamentalmente en nuestro país, en España. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en todo el mundo, que en Europa matan a 4 millones de personas anualmente y que además, si hablamos de enfermedades individuales, la cardiopatía isquémica es la forma predominante dentro de las cardiovasculares, causando más de la mitad de las muertes de causa cardiovascular en los países de renta alta, con tasas de mortalidad del 52%. En el caso de España, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte. Y en España, además, si no tenemos en cuenta el periodo de pandemia de la COVID-19, la cardiopatía isquémica constituye, como causa de muerte individual, la primera causa de muerte de los españoles. ¿Cómo podemos, cuando encontramos a un paciente, estimar cuál va a ser su pronóstico cardiovascular a 10 años? Es cierto que conocíamos el score de Framingham y es cierto que el que usamos es el score europeo. Los motivos: el score Framingham tiene en cuenta la morbimortalidad a 10 años, el score europeo la mortalidad a 10 años, no la morbilidad. El Framingham Score tiene en cuenta, por tanto, la morbimortalidad coronaria. El score europeo, la mortalidad cardiovascular. Es decir, el score de Framingham tiene en cuenta únicamente enfermedad coronaria. El score europeo, en cambio, tiene en cuenta todas las mortalidades debidas a enfermedades de base aterosclerótica. Framingham tiene en cuenta la morbimortalidad, por lo tanto tiene en cuenta también el diagnóstico de eventos. Eso es mucho más difícil de establecer como diagnóstico, por tanto es más difícil medir de forma exacta. En cambio, el endpoint en el caso del score europeo es un endpoint duro, es la mortalidad, que es más fácil de medir. El que el score europeo tenga en cuenta solo la mortalidad es muy positivo porque es más fácil de medir y por tanto más fácil de actualizar porque los países tienen más capacidad de actualizar los datos de mortalidad. Existen diferentes tipos de score. Entre los scores que encontramos están los de los países de alto riesgo cardiovascular y los de bajo riesgo. España pertenece a los de bajo riesgo y debemos utilizar las tablas de score europeo para bajo riesgo. En el año 2020, el documento que hemos citado al principio de la presentación de las guías europeas del control de dislipemia hacen una modificación en la clasificación de los pacientes en grupos de riesgo. Sigue siendo pacientes de muy alto riesgo, pacientes de alto riesgo, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de riesgo bajo. Se considera que un paciente es de muy alto riesgo cuando a 10 años tiene una mortalidad estimada igual o superior al 10%. Se considera que en este grupo están los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, tanto clínica como aquella que está documentada por técnicas de imagen. También se incluyen los pacientes diabéticos que tienen daño de órgano diana o bien tienen otro factor de riesgo mayor asociado. También se incluyen los pacientes diabéticos tipo 1 con más de 20 años de evolución. Se incluye también la insuficiencia renal grado 4 y grado 5 y los pacientes con hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo mayor. Las novedades están justo en la aparición de esa hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo mayor en el grupo de muy alto riesgo y redefinir mejor ese grupo de muy alto riesgo para los diabéticos. El grupo de alto riesgo se caracteriza por ser pacientes con insuficiencia renal grado 3, pacientes con una diabetes sin daño de órgano diana, pero con al menos un factor de riesgo mayor asociado o con una duración mayor o igual a 10 años. También aquellos con un solo factor de riesgo muy elevado, como puede ocurrir en el caso de una hipercolesterolemia familiar.
En el riesgo intermedio tendríamos a los pacientes diabéticos jóvenes de menos de 35 años, en el caso de la diabetes tipo 1, menos de 50, en el caso de diabetes tipo 2, con menos de 10 años de duración de la enfermedad y sin factores de riesgo asociados. Evidentemente tampoco deberán tener lesión de órgano diana. Los pacientes también son clasificados según las tablas de estimación de riesgo si presentan un score estimado en base a factores de riesgo superior al 10% o igual, como muy alto riesgo, del 5-10% alto riesgo, de menos del 5% y del 1% hacia arriba en el caso del intermedio y por debajo del 1% bajo riesgo. Es importante observar que dentro del grupo de muy alto riesgo tenemos a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. Estos todavía serían de un riesgo más alto. Es el ámbito de la prevención secundaria. Tanto los pacientes de bajo riesgo como los pacientes de riesgo intermedio pueden llegar a ser reestratificados a un riesgo más alto, teniendo en cuenta otros factores y también determinadas técnicas de imagen. Por ejemplo, podemos utilizar ultrasonidos para valorar la carga de placa de ateroma a nivel carotídeo o femoral. Tiene un nivel de indicación según estas guías 2A, que significa que se recomienda. Por otra parte, también podemos hacer mediante escáner el score de calcio a nivel de las arterias coronarias. Tiene un nivel de recomendación más bajo, 2B. ¿Cuándo lo utilizamos? Pues cuando tenemos pacientes de riesgo bajo o de riesgo intermedio que sean posibles candidatos a tratamientos con estatina por no alcanzar objetivos, y podemos cargarnos más de razones para iniciar ese tratamiento de estatinas si observamos con estas pruebas que se deben reestratificar a un riesgo más alto. Recordad que tenéis más información en la página www.scarprimaria.com. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gustas. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Car Primaria.